Muy buenas tardes, queridos alumnos. Eh, bueno, a los que todavía no les he dado la bienvenida al curso de nefrología en el capítulo de medicina interna, quien les habla es el doctor Mirko Villavicencio Carranza. Soy médico nefrólogo, trabajo en el Hospital Rebagliati. Y bueno, hoy día vamos a empezar a dictar la clase de las glomerulopatías secundarias. Antes de empezar, lo que sí me gustaría saber si está bien el micrófono, si se escucha, si por favor alguien me puede contestar. Sí, doctor. ¿Cómo está, doctor Villavicencio? Buenas tardes. Le hablo, doctor Carrasco. ¿Me escucha? ¿Me están escuchando? Disculpe, estaba justo preguntándoles. Sí, se le escucha bien, doctor Villavicencio. Ok, perfecto. Entonces vamos a continuar. Ya, vamos a... Entonces, como les comentaba, el capítulo que hoy día o la clase que hoy día vamos a impartir se llama glomerulopatías secundarias. Ya han tenido 2 capítulos de lo que es glomerulopatías primarias. Ahora vamos a ir con las secundarias. Cuando nosotros hablamos de glomerulopatías secundarias, estamos hablando de enfermedades sistémicas, es decir, que van a comprometer a varios órganos y tejidos, entre ellos el riñón. Esto es una característica importante porque cuando hablamos de las glomerulopatías primarias eran enfermedades que atacaban directamente o únicamente lo que es el riñón, mientras que en este caso estamos hablando de enfermedades sistémicas que aparte del riñón se pueden comprometer otros órganos como el pulmón, como el aparato gastrointestinal, etc. Entonces, otra característica importante de estas glomerulopatías secundarias es que cada una de las causas, secundarias van a tener un mecanismo de daño del riñón. Cada una va a tener un mecanismo específico. Sin embargo, todas van a compartir, en todas se va a producir un daño renal, ¿no? Ahora, incluso al mismo riñón lo van a lesionar de manera diferente, cada una. Sin embargo, al final, todas van a terminar o la vía final de lesión va a ser siempre la nefroangiosclerosis. Es decir, vamos a tener varias etiologías, pero cada etiología va a tener un mecanismo diferente en que lo va a dañar el riñón y lo va a dañar de diferentes formas, pero finalmente van a llevar a lo que es la nefroangiosclerosis. Esto ya han comentado, ¿no? Lo más importante de lo que es la glomerulopatía y de toda estructura, que es el corpúsculo renal, va a ser lo que es la membrana de ultrafiltración, entendiendo como el principal componente estructural, ¿no? De lo que es la nefrona. Cuando nosotros hablamos de la membrana de filtración, ya sabemos que está formada por 3 componentes, una pared interna que es la pared endotelial, la pared externa que está a cargo de los podocitos y la membrana intermedia, que no es otra cosa que las funciones de la membrana basal. Cada una tiene sus características que van a permitir la filtración de los diferentes solutos en base a su tamaño y en base a su carga, a su carga eléctrica, ¿no? Como ya sabemos, el primer paso que van a llevar o la primera pared que van a tratar de atravesar estos solutos siempre va a ser lo que es la capa interna o el endotelio, que se caracteriza por sus polos o fenestras, que son pequeñas, y van a impedir lo que es el paso de las moléculas de acuerdo a su selectividad de tamaño.
la segunda capa intermedia, rica en glucosaminoglicanos de paransulfato, se caracteriza por la carga negativa y por repeler sustancias como las proteínas, que también son negativas, entonces le da selectividad de carga. Y finalmente tenemos a lo que son los pies o los podocitos, que también son unas uniones interdigitales muy cerradas, pero que tienen un pequeño diafragma ocupado por una proteína nefrina y que también le da una tercera selectividad de tamaño. Entonces, cuando hay una disrupción de estas membranas y se pierde la capacidad de evitar filtrar lo que no se debería filtrar, es que se producen lo que son las glomerulopatías. Entonces, si estamos hablando tanto de filtración, también para recordar un poco de fisiología, hemos dicho que la fisiología se va a producir a través de estas tres capas y tiene la selectividad de carga y tamaño. Y lo que nos va a medir cómo es o cómo se mide la tasa de filtrado glomerular, la eficacia de la filtración glomerular, es algo que se llama la tasa de filtrado glomerular. Y es fácil, la tasa de filtrado glomerular, o sea, para ver si una membrana filtra bien, ¿no? Depende de dos componentes, ¿no? El filtrado glomerular finalmente va a depender de dos componentes, el componente de la permeabilidad de la membrana y el componente de la presión. Para hacerlo más sencillo, cuando hablamos de permeabilidad va a depender de las características de la membrana, es decir, si una membrana es íntegra, ¿no? De qué tan íntegra está la membrana o qué tan dañada está la membrana si nos vamos a una lesión. Entonces, eso es uno de los componentes. Y el otro componente va a ser la presión efectiva de filtración. Y ustedes saben que para que un componente se filtre, es decir, pase de un compartimiento a un otro, va a depender de una presión de filtración. Así como cuando estudiaron en semiología o la fisiología de los edemas, ustedes ya saben que la ley de Starling son las que se involucran aquí. Entonces, nuevamente, solo para recordar, tenemos nuestra membrana de ultrafiltración, acá tenemos el componente vascular, acá está el endotelio, tenemos el componente del espacio de Bowman, y acá están los que son los podocitos. Entonces, la filtración glomerular no va a ser más que una resultante de la presión hidrostática con que llega la sangre capilar, menos la presión oncótica, que siempre va en sentido contrario, también capilar, menos la presión del espacio de la cápsula de Bowman. Ese resultante va a ser finalmente lo que dé la presión efectiva de filtración. Entonces, si nosotros queremos, mientras nuestros riñones estén trabajando de manera adecuada, mientras nuestra membrana de filtración esté trabajando de manera adecuada, va a depender entonces de, por un lado, que sea una membrana íntegra, que no esté dañada ninguna de sus tres capas, ninguno de sus tres componentes, y por otro lado que exista una buena presión de filtración, que sobre todo depende de la presión hidrostática capilar, es decir, la presión con la que llega la sangre o la que ingresa la sangre a través de lo que es la arteriola aferente. Entonces, cuando hay una disrupción de esta membrana de filtración en cualquiera de esos tres componentes, se van a producir las glomerulopatías. Y dentro de las glomerulopatías, se van a mostrar, van a presentarse con diferentes signos o síndromes, ¿no? Pueden presentarse como un síndrome nefrótico, ¿no? Con una proteinuria nefrótica y un edema, una anasarca generalizada, un edema generalizado anasarca. Se puede presentar como un síndrome nefrítico, con una proteinuria menor y con hematuria. Se puede presentar como algo mezclado, un síndrome nefrótico nefrítico, ¿no? Componentes de ambos síndromes, o simplemente como una proteinuria aislada o como una hematuria aislada. Entonces, cuando hablamos de un síndrome nefrítico agudo, lo más importante que hay que tener en cuenta que en el síndrome nefrítico lo que se daña generalmente es la primera capa, es decir, la capa endotelial. Y esto es importante que se les quede grabado en sus mentes, porque si ustedes dicen, si se dañó la primera capa, el endotelio, entonces, y el endotelio es lo que retiene a los glóbulos rojos, entonces si está dañado, lo primero que se va a presentar en el síndrome es la hematuria. Entonces, síndrome nefrítico, daño de endotelio, hematuria, o pérdida o escape de los glóbulos rojos, ¿no? Pero generalmente son glóbulos rojos
o en una hematuria glomerular, que se caracteriza por ser eritrocitos dismórficos llamados crenocitos o cretinocitos y cilindros eritrocitarios, que no es otra cosa que los glóbulos rojos que al pasar por los túbulos se van deformando. Entonces, otra cosa importante del síndrome nefrítico, por ejemplo, es que la proteinuria es subnefrótica. Llamamos una proteinuria subnefrótica, o sea, menos de nefrótica, si es menor a 3 gramos en 24 horas, ¿no? Y esto también tiene que ver con la capa que se ha dañado, porque si es la primera capa la que se ha dañado, todavía tenemos una segunda capa, que es la basal o los podocitos, que van a intentar frenar la proteinuria. Es por eso que la proteinuria no va a ser tan gravitante o tan fuerte como en una proteinuria de síndrome nefrótico. Entonces, la proteinuria va a ser en menor grado, menos de 3 gramos en 24 horas, y lo que se va a producir al haber una lesión de lo que es el endotelio, obviamente va a disminuir la tasa de filtrado glomerular, el paciente va a comenzar a presentar un AQI o una insuficiencia renal aguda y va a presentar oliguria. Entonces, el tercer componente es AQI oliguria debido a lesión de lo que es de la capa endotelial de lo que es la membrana de filtración. Ustedes saben que el tercer componente viene a ser los edemas, ¿no? El edema, y es un edema generalmente que yo le denomino un edema congestivo, porque a diferencia del síndrome nefrótico, este edema se va a deber a una retención de sodio y por lo tanto de agua. Cuando el paciente entra a un estado de AQI o oliguria, obviamente el cuerpo o los túbulos proximales tratan de retener líquido que se quede en el organismo, y por lo tanto el paciente retiene sodio y va a retener agua y se van a producir los edemas. El edema es un edema típico, es un edema congestivo, un edema duro, para diferenciarlo del edema blando, el edema blando que deja fobia del síndrome nefrótico. Y finalmente, obviamente, si estamos hablando de un paciente que se está reteniendo líquido, y que el paciente, hay una lesión endotelial, el paciente hace una hipertensión arterial. Entonces son 5 componentes del síndrome nefrítico agudo que tienen que ver con el daño del endotelio: hematuria, AQI oligúrica, proteinuria subnefrótica, edema congestivo e hipertensión arterial. Dentro del síndrome nefrítico existen 2 maneras importantes de hacer un diagnóstico diferencial de cuáles pueden ser sus causas. Uno es a través de la edad y otro es a través de si consumen o no consumen complemento. En cuanto a lo que es la edad, acá le hemos dividido en 3 grupos de edad bien importantes, porque el síndrome nefrítico, cuando es menos de 15 años, en niños, sobre todo en adolescentes, se va a manifestar la famosa glomerulonefritis aguda posinfecciosa o postestreptocócica que vamos a ver. También frecuente en estas personas, en niños o en adolescentes sobre todo, tenemos lo que es la nefropatía lúpica y el púrpura de Henoch-Schönlein, ¿no? Entre otras enfermedades congénitas como la enfermedad de la membrana basal delgada. Ya entrando en pacientes adultos jóvenes o adultos, entre 15 y 40 años, nuevamente va a haber ciertas causas que son importantes. Una de las causas importantes también van a ser las glomerulonefritis posinfecciosas, pero ya no por estreptococos, sino probablemente por otras bacterias, como por ejemplo el estafilococo aureus, el Corynebacterium, y para algunos virus. También va a ser importante de componente síndrome nefrítico la glomerulonefritis mensajear por IgA, por inmunoglobulina A, o llamada también enfermedad de Berger. Se da en adultos jóvenes de 20 a 30 años. La nefropatía lúpica, ni qué decirlo, en las mujeres jóvenes principalmente. Entonces, como ven, van cambiando un poco la etiología, y ya hablando de adultos más de 40 años, de mediana edad o mayores, algo que es importante destacar son las vasculitis, que comienzan a aparecer sobre todo cuando tienen más de 60 años. Les dije que también había una clasificación según el complemento. ¿Por qué? Y es importante, cuando ustedes tienen un síndrome nefrítico, siempre es muy importante pedir el complemento, porque el complemento, cuando está bajo, generalmente, estamos hablando de una glomerulonefritis posinfecciosa postestreptocócica. No se olviden, la glomerulonefritis postestreptocócica consume complemento, ¿ya? La posinfecciosa, cualquiera de las que vemos aquí. La glomerulonefritis membranoproliferativa también consume complemento, y ni qué decirlo de lupus,
¿ya? Que es, que consume no solo complementos, como vamos a ver más adelante, sino todo tipo de inmunoglobulina. Pero el lupus va con C3 disminuido. En el otro lado, con C3 normal, tenemos la enfermedad Berguero, inmunoglobulina A y lo que son las vasculitis. Entonces, una manera importante y fácil de poder diferenciar, por ejemplo, una posinfecciosa o una de Berger, que son muy parecidas, ya las dos son muy parecidas, las dos son glomerulonefritis de invierno, las dos están ligadas a enfermedades generalmente respiratorias, las dos cursan con hematuria generalmente, las dos son de evolución benigna, pero una de las grandes diferencias es el consumo de complemento, en la postestreptocócica sí y en la de Berger no. Lo mismo para diferenciar la vasculitis del lupus, que son casi prima hermanas, ¿no? Una de las principales diferencias del lupus con la vasculitis es que el lupus consume complemento y la vasculitis va con normocomplementemia. Entonces, eso es en cuanto al síndrome nefrítico. El síndrome nefrótico también, la lesión ya no va a ser a nivel de lo que es el endotelio, sino la lesión va a ser en la segunda y tercera capa. Es decir, la lesión va a ser en lo que es la membrana basal y va a ser en el podocito. Entonces, al lesionarse estas dos últimas capas, obviamente que las proteinurias van a ser mucho más intensas, las que se denominan nefróticas, cuando son más de 3 gramos en 24 horas, ¿no? Porque ya no existe otra capa que lo detenga, entonces las proteinurias van a ser bien marcadas. Al ser las proteinurias bien marcadas, el paciente va a hacer una hipoaluminemia, ¿ya? La hipoaluminemia obviamente va a llevar a que el paciente, por disminución de presión oncótica sanguínea, el paciente va a hacer los edemas. El edema, a diferencia del síndrome nefrítico, este es el edema por hipoaluminemia, es un edema blando, es un edema que deja una fovea, que se hunde la piel, es un edema más generalizado, es un edema pálido, generalmente, como le dije, puede llegar a ser un edema generalizado, incluso abarcar terceros espacios como ascitis, derrame pleural, pericarditis, cosa que no se encuentra en lo que es en el síndrome nefrítico. También hay otras características importantes como que el paciente comienza a tener hiperlipidemia, sobre todo hipertrigliceridemia, y esto es porque las lipoproteínas lipasas, que son las proteínas que se encargan de circular o de Doctor, unir disculpe que le el interrumpa. No triglicéridos se ve cuando cambia sus están diapositivas. libres. Y la otra característica es la hipercoagulabilidad, que tiene que ver con el aumento de fibrinógeno, pero sobre todo con la pérdida de la proteína antitrombina a través de la orina, ¿no? Entonces, el síndrome nefrótico se caracteriza por la lesión, va a ser en la membrana basal y en el podocito, y va a tener también 5 componentes: proteinuria nefrótica, hipoaluminemia, edema, hiperlipidemia, hipercoagulabilidad. Yo les invito a que puedan juntar ambas diapositivas y puedan ustedes ver la diferencia entre una y otra, que va a ser importante para su aprendizaje. Cuando hablamos de síndrome nefrótico, que es uno de los principales retos para los nefrólogos, ¿no? Para nosotros, para los nefrólogos que ya tenemos tiempo trabajando, y para los residentes, que es algo que lo que más les gusta, les apasiona, porque cuando hablamos de síndrome nefrótico, cuando si me deja, me da un segundito, que su delegada me está llamando, un segundito.
Quisiera que me comenten si por favor, si ahora sí se ve, me hubiese gustado que me avisen Sí, ahora por el está en la chat. diapositiva de Perdón etiología del síndrome nefrótico. por el micrófono, pero quisiera saber si ahora sí se ve, si se avanza o se retrocede, por favor. Doctor, ¿nos escucha? ¿Se puede? No. A ver, quisiera ver si ahorita ya pueden conversar. ¿Se puede ¿Nos escuchar? escucha, No. doctor? Sí, ahora Buenas ya les tardes. escucho. Ok, ahora quiero ver si logran. Lo que pasa es que tuve que entrar en el incógnito porque no pude, me botaba la página regular, salía varias veces que mi sesión había expirado. Pero ahora, bueno, voy a ver si puedo ya compartirles. ¿Dónde estamos? A ver, nuevamente un ratito. Vamos a ver, compartir. Ya, ahora. Sí, ahora sí lo ven, que se está Sí, moviendo. sí se ve que se está Sí, cambiando. doctor, sí se ve. Perfecto, perfecto. Gracias. Entonces vamos a comenzar desde acá. Entonces, vamos a retomar un poco lo que habíamos comentado, ¿ya? Les comentaba de que lo que son las glomerulopatías secundarias tienen diferente presentación clínica, un síndrome nefrótico, nefrítico, puede haber mezclas, proteinuria o hematuria. Les comentaba que el síndrome nefrítico agudo, la principal lesión es el endotelio, ¿ya? Y que la principal lesión era endotelial y que las 5 componentes principales son lo que es la hematuria, que se manifiesta a través de una hematuria glomerular, en lo cual los eritrocitos tienen que ser rotos o llamados crenocitos y los cilindros eritrocitarios, que debido al daño de la primera capa, la proteinuria no es tan franca, se puede decir, es una proteinuria subnefrótica mayor de 3 gramos en 24 horas, que el hecho de la lesión glomerular hace de que el paciente tenga una insuficiencia renal aguda y se manifieste con oliguria. Debido a esta insuficiencia renal aguda, el paciente tiende a tener una retención de sodio, retención de líquidos, y forma los famosos edemas, y que los edemas son edemas congestivos, son edemas duros, a diferencia de los edemas del síndrome nefrótico, que son edemas blandos, y el paciente con tanta congestión termina siendo hipertensión arterial. Entonces son 5 componentes: la hematuria, el AQI, oligúrico, la proteinuria nefrótica, el edema y la hipertensión arterial. Les comenté también que habían 2 clasificaciones importantes de lo que es el síndrome nefrítico. El síndrome nefrítico por edad es una la clasificación, y por complemento les dije que los menos de 15 años lo más importante era la glomerulonefritis postestreptocócica, la nefropatía lúpica y la púrpura de Heno-Scholem.
que en adultos jóvenes o hasta 40 años ya comienza a haber otras características como la glomerulonefritis por inmunoglobulina A o llamada enfermedad de Berger. También hay glomerulonefritis aguda posinfecciosa, pero no por estreptococo, sino por otras bacterias como el estafilococo, el Corynebacterium o por algunos virus. La nefropatía lúpica también sigue siendo importante en este rango de edad. Y en cuanto a pacientes ya adultos medianos o adultos mayores, sobre todo más de 60 años, ya comenzamos a ver algunas enfermedades tipo vasculitis. Y este cuadrito de complemento también les comentaba de que era muy importante porque él permitía diferenciar, por ejemplo, la glomerulonefritis posinfecciosa o postestreptocócica con la enfermedad de Berger. Son glomerulonefritis muy parecidas, que se basan en hematuria, tienen un origen estacional de invierno, generalmente, como le digo, van precedidos de una infección respiratoria, y una de las características para diferenciarlas es el complemento. El complemento bajo va con la posinfecciosa o el consumo de complemento, mientras el complemento normal va con la enfermedad de Berger. Mientras que otras enfermedades que son muy parecidas, como el lupus y la vasculitis, que son como primas hermanas, son bien parecidas también. Una de las características que nos permitía diferenciar es el complemento, mientras que el lupus tiene un consumo de complemento, la vasculitis generalmente van con normocomplemento. Hablábamos del síndrome nefrótico, que la lesión ya no era a nivel del endotelio, sino en la segunda y tercera capa. Hablemos de membrana basal y hablemos de podocito, y por lo tanto se manifestaba como una proteinuria nefrótica. Más de 3 gramos. La proteinuria nefrótica llevaba hipoalbuminemia, edemas, hiperlipidemia por pérdida de lipoproteína lipasa, hipercoagulabilidad. Esto por pérdida de lo que es la antitrombina. Entonces les comentaba también que habría que hacer una comparación entre esta diapositiva y la del síndrome nefrótico para que vean cuáles son sus diferencias, ¿no? Y que las diferencias tienen que ver con el tipo de capa que están lesionando. Les decía que en el síndrome nefrótico, que es donde nos quedamos, que era un reto para nosotros los nefrólogos, porque cuando nos llega un paciente con un síndrome nefrótico, se abre una gama de posibilidades o de causas que pueden haber, ¿no? No solo consiste en ver determinadas características del síndrome o complicaciones del síndrome, sino que tenemos que identificar la causa, lleva a que al paciente le tengamos que hacer una serie de análisis, ya sea de laboratorio o de análisis radiológico o biopsias u otro tipo, para poder llegar a lo que es la causa. Miren, dentro de las enfermedades de síndrome nefrótico tenemos la diabetes mellitus, obviamente, que es una causa metabólica, es la causa principal del síndrome nefrótico. Tenemos también causas como la hipertensión arterial, tenemos causas como congénitas como el síndrome de Alport o la enfermedad de Fabry, la amiloidosis, que puede ser por alguna discrasia sanguínea o por alguna enfermedad inflamatoria crónica, el hipotiroidismo. Tenemos enfermedades sistémicas autoinmunes como el lupus, la vasculitis, la artritis reumatoide. Tenemos algunas enfermedades infecciosas que pueden producir no solo nefrítico, sino también nefrótico, como las cefosinfecciosas, la tuberculosis, la sífilis, el VIH. Es bien común, digamos, bastante usual de que a veces nosotros ya llegamos al diagnóstico de un VIH luego estudiando un síndrome nefrótico, ¿no? En un paciente que nunca ha tenido VIH, simplemente como parte del estudio del síndrome nefrótico encontramos que el paciente tiene un VIH y recién se enteran de su enfermedad. Entonces también existen parásitos, toxoplasmosis, paludismo, que pueden producir lo que son las síndrome nefrótico, algunos medicamentos, los antiinflamatorios, la rifampicina, las sales de oro, el litio también pueden producir síndrome nefrótico. Los cánceres, las neoplasias, algo que nos obliga en un síndrome nefrótico es descartar que algún paciente tiene cáncer. ¿Por qué? Sobre todo porque en algún momento, si vamos a querer hacer uso de inmunosupresores, eso nos obliga, no se puede dar inmunosupresores en un paciente que tiene algún tipo de cáncer. Entonces, muchos cánceres son causantes del síndrome nefrótico. Tenemos los carcinomas, los sarcomas, los linfomas, la leucemia, ¿no? Entonces, como verán,
La obesidad mórbida también puede producir un tipo de síndrome nefrótico como una esclerosis focal, segmentaria. Entonces, cuando te llega un paciente con proteinuria más de 3 gramos, con edemas, con hiperlipidemia, hipoalbuminemia, entonces ya comienza a abrir un estudio bastante interesante, ya para tratar de buscar cuál es la causa. Entonces, existen hemos visto una serie de causas, ¿no?, de glomerulopatías secundarias, así que vamos a tratar de hablar de las más importantes, ¿ya? Entonces, obviamente que tenemos que hablar de la nefropatía diabética, ¿no? La nefropatía diabética es la causa de síndrome nefrótico más común en todo el mundo, ¿no? Es la causa de síndrome nefrótico y por ende también es la principal causa de enfermedad renal terminal en todo el mundo, ¿ya? Y no es otra cosa que cuando hablamos de nefropatía diabética, un paciente diabético, obviamente, que está perdiendo proteínas por encima de 300 miligramos en 24 horas, ¿no? Y generalmente es un paciente que ya tiene otras afectaciones propias de la diabetes, como la retinopatía diabética, ¿ya? Y obviamente en ausencia clínica o de laboratorio de alguna otra enfermedad diferente. Entonces, un paciente que nos llega, un paciente diabético, que ya tiene probablemente retinopatía diabética y está perdiendo más de 300 miligramos de orina en 24 horas, normalmente estamos con un paciente, un síndrome nefrótico por nefropatía diabética. Entonces, todos los diabéticos tipo 1, el 30-40%, ustedes saben que la diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, que la diabetes tipo 1 generalmente es la que es más aparatosa, la que tiene el peor pronóstico de daño de diferentes órganos. Entonces, 30-40% de los pacientes tipo 1 van a presentar enfermedad renal crónica luego de 15-20 años, mientras que de los diabéticos tipo 2, solo el 5-10% van a presentar enfermedad renal crónica, ¿no? Es menos. Sin embargo, sabiendo la gran cantidad de pacientes diabéticos tipo 2 sobre los diabéticos tipo 1, es por eso que generalmente los pacientes que están en diálisis son diabéticos tipo 2, ¿no? Y lo otro que es importante mencionar, que cuando un paciente tiene ya síndrome, nefropatía diabética, es decir, está perdiendo proteínas más de 300 miligramos en 24 horas, su mortalidad ya aumenta, ¿no? La mortalidad aumenta en 1.5 a 4 veces lo normal. Entonces, aún en fase de enfermedad renal crónica, que no llegan a diálisis, ¿no? Obviamente que con la diálisis la mortalidad aumenta peor, ¿no? Sin embargo, hay muchos pacientes que ya con enfermedad renal 3, enfermedad renal crónica 4 y proteinuria, probablemente sufren de alguna mortalidad por problemas cardiovasculares sin haber llegado a lo que es hacer diálisis. Entonces, del 20 al 40% de los pacientes diabéticos, van a presentar en su momento una nefropatía diabética, o sea, daño renal por diabetes, ¿ya? Entendiéndose como nefropatía diabética, hemos dicho, la proteinuria más de 300 miligramos en orina de 24 horas. Hemos dicho también que esta proteinuria es importante porque ya el hecho de tener proteinuria o nefropatía diabética aumenta la mortalidad cardiovascular de los pacientes diabéticos, ¿no? Versus los que no tienen nefropatía diabética, y es la principal causa de enfermedad renal crónica, ¿no? El 50% de los pacientes que están en diálisis generalmente son diabéticos o tuvieron nefropatía diabética. Hay causas, obviamente, que predisponen a los pacientes diabéticos a que tengan nefropatía diabética o daño renal por diabetes. Si el paciente, aparte de ser diabéticos, es hipertenso, pacientes que tienen niveles de glicemia o de hemoglobina glicosilada alta, es decir, diabetes no controlada, pacientes que tienen no solo hiperglicemia, sino que tienen todo un síndrome metabólico, hipercolesterolemia, los pacientes que fuman, ¿no? Son factores que van a predisponer que el paciente tenga nefropatía diabética, pero también es importante no solo lo que le predispone a nefropatía diabética, sino ver qué factores van a hacer que esta nefropatía diabética progrese más rápido. Y aquí encontramos nuevamente a la proteinuria como el principal factor de progresión. ¿Qué quiere decir? Es decir, la proteinuria no solo nos sirve contentarnos a ver que es más de 300 miligramos,
sino que según el grado de proteinuria o la severidad de la proteinuria, la progresión va a ser más rápida. Por lo tanto, un paciente que tiene síndrome nefrótico por diabetes, es decir, que pierde más de 3 gramos de proteínas en 24 horas, producto de la nefropatía diabética, su evolución a la diálisis va a ser más rápida, más tórpida que el paciente que presenta proteínas de rango menor, ¿ya? Los pacientes hipertensos, un paciente con hipertensión no controlada, hiperglicemia no controlada, hipercolesterolemia, tabaquismo, también son otros factores de progresión. Entonces, ¿cómo es así que, por qué es lo que se daña el riñón o por qué se daña la membrana de ultrafiltración en la diabetes? Generalmente se daña por la hiperglicemia, ¿no? La glicemia crónica va a dañar esta membrana de ultrafiltración a través de diferentes mecanismos, ¿no? Uno es la interacción con algunos factores solubles, especialmente la angiotensina 2, ¿no? Ustedes saben, la angiotensina 2, aparte de ser, es un factor proliferativo, lleva a la fibrosis, es un factor que activa factores de crecimiento como lo que es el factor crecimiento fibroblástico, ¿no? Entonces van a producir, por lo tanto, van a hacer que el paciente tenga tendencia a lo que es a la fibrosis. También va a haber alteraciones en la microcirculación renal, ¿no? Obviamente que al estimularse la angiotensina, eso va a aumentar lo que es la presión de la arteriola, sobre todo a nivel de la arteriola deferente, va a aumentar la presión de filtración glomerular y el paciente va a comenzar a hiperfiltrar, ¿no? Por aumento de la presión capilar glomerular. Y obviamente va a haber diferentes tipos de alteraciones estructurales en el glomérulo, sobre todo a nivel de lo que es la membrana basal, con desaparición de lo que es estos glicosaminoglicanos de paransulfato que le dan carga negativa, ¿no? Finalmente va a haber un engrosamiento de esta membrana basal, una expansión mesangial y una fibrosis. Esto es lo que hemos dicho, la hiperglicemia, el principal factor con el que interactúa es con la angiotensina 2, y la angiotensina 2 produce de todo, daños en la microcirculación con hiperfiltración, activa el factor de crecimiento fibroblástico, y todo eso a la larga va a llevar a glomerulosclerosis, fibrosis tubulointersticial, engrosamiento arterial, insuficiencia renal. Esto es lo mismo, alteraciones en la hiperfiltración glomerular, daños en los podocitos y en la membrana basal, y todo engrosamiento van a llevar a proteinuria y con el tiempo van a llevar a daño tubulointersticial. Y obviamente en presencia de lo que es la enfermedad renal crónica. En la patología renal, ¿qué es lo que se caracteriza, ¿no? La diabetes, a diferencia de la mayoría de patologías que causan enfermedad renal crónica y que hacen que los riñones sean pequeños, los pacientes diabéticos con nefropatía diabética se caracterizan porque tienen glomerulomegalia, es decir, tienen hipertrofia de lo que son los glomérulos, ¿ya? Hipertrofia de lo que son los glomérulos, y esto generalmente como una resistencia a la insulina. La insulina es un factor de crecimiento, entonces va a haber este crecimiento de los glomérulos, e histológicamente lo que vamos a ver es que se va a comenzar a engrosar lo que es la membrana basal, y el mesangio se va a comenzar a expandir o a aumentar, va a haber un aumento, una proliferación del mesangio, ¿no? Y el engrosamiento de la membrana basal, como lo hemos dicho, ¿no? Va a haber una glomerulosclerosis generalmente difusa, ¿ya? Sin embargo, una glomerulosclerosis nodular difusa, pero en los pacientes diabéticos tipo 1 ya son muy frecuentes la formación, incluso es patognomónico, la formación de estos nódulos de Kimmerer-Wilson, ¿no? Los nódulos de Kimmerer-Wilson son muy patognomónicos de un paciente con nefropatía diabética por diabetes tipo 1. En la microscopía electrónica también no solo se va a ver daño en la membrana basal, sino también va a haber daño a nivel podocitario, con esfacelo de los pies, ¿no? De estos podocitos, ya hemos dicho el engrosamiento de lo que es la membrana basal, va a haber lesiones vasculares y lesiones tubulointersticiales. Como vemos aquí, por ejemplo, lo que se va a ver es un engrosamiento de la membrana basal difusa, va a haber también un ensanchamiento de lo que es el mesangio,
ya un ensanchamiento con el mensangio, con un incremento de lo que es la hipertrofia también de las células mesangiales. Entonces, eso es lo que se va a ver aquí. Por ejemplo, en este glomérulo vemos aquí, si se ven con un grosella más oscuro, son los famosos nódulos de Kim-Steng-Wilson. La nefropatía diabética también tiene una evolución, ¿ya? También tiene una evolución, se considera que tiene 5 estadios, que van desde el primer estadio, que es la hiperfiltración, ¿no? Que es la hiperfiltración, generalmente hay alteraciones hemodinámicas que llevan a que el paciente hiperfiltre, ¿ya? Sin esta hipertrofia glomerular, esta glomerulomegalia que yo les comenté, van a hacer que el paciente comience a tener un primer periodo de hiperfiltración, luego va a haber un periodo de latencia, finalmente un periodo de nefropatía incipiente o que le llaman microalbuminuria, luego va a haber un periodo de una proteinuria ya clínica, digamos, evidente, que muchos le conocen como macroalbuminuria, y finalmente el paciente va, cuando hay una esclerosis global, va a estar en un estadio 5. Pero para que se entienda mucho mejor, por ejemplo, el paciente diabético va a pasar por estas fases, ¿ya? Por estas fases. Y estas fases generalmente se han estudiado mucho en el diabético tipo 1, ¿no? Porque ustedes saben que en el diabético 1 es fácil estudiar esto porque cuando el diabético tipo 1 se caracteriza porque cuando debuta con la diabetes, debuta de manera tórpida, o sea, es el primer día que se le encuentra la hiperglicemia, a diferencia de los diabéticos tipo 2 que pueden estar mucho tiempo con la diabetes de modo asintomático. Entonces, mucho se ha estudiado esta evolución de lo que es la nefropatía diabética y generalmente, para hacerlo en términos prácticos, comenzamos a contar cada 5 años, ¿ya? Entonces, ¿qué quiero para que se les quede grabado, ¿no? Cada 5 años. Entonces, generalmente un paciente, para que presente una microalbuminuria, tienen que pasar 5 años de haber sido diagnosticado la diabetes. Para que ya presente una macroalbuminuria o una proteinuria mayor de 300 miligramos, tiene que pasar unos 10 a 10 años, 5 años más. Microalbuminuria 5 años más, macroalbuminuria. Si le damos 5 años más, probablemente ya no solo haya proteinuria, sino que ya haya aumento de la creatinina, disminución de la tasa de filtrado glomerular y el paciente comienza a presentar enfermedad renal crónica. Y si le damos 5 años más, el paciente ya va a estar probablemente en diálisis, ¿ya? Entonces, esta es la evolución. Cada 5 años, debut de diabetes, microalbuminuria a los 5 años más macroalbuminuria, 5 años más ERC y 5 años más ERC5 o estadio final, ¿no? Entonces son aproximadamente 20 años en lo que generalmente un paciente de diabetes termina estando en diálisis, siempre y cuando no haya sido manejado de la manera adecuada. Obviamente que si nosotros controlamos esos factores de progresión que les dije, ¿no? Proteinuria, hipertensión, hipercolesterolemia, tabaquismo, entre otros, vamos a hacer que vamos a enletecer esta progresión, pero es lo que generalmente quiere decir este cuadrito. No se olviden, cada 5 años generalmente va a presentar. Y es importante porque cuando ustedes tienen un paciente, digamos, que ya tiene diabetes 15 años o 20 años, entonces ustedes más o menos ya van pensando que es un paciente que probablemente ya debe tener por ahí alguna enfermedad renal crónica. Entonces el tiempo de enfermedad en un paciente diabético es importante. Muchas veces vamos por el otro lado, que encontramos un paciente que tiene muy poquitos años y el paciente ya tiene una creatinina muy alta, una enfermedad renal crónica muy avanzada, pero tiene muy corta la evolución, ¿no? Menos de 5 años. Entonces, a veces ocurren esos casos que tenemos que tratar de ver si el paciente tiene alguna otra causa secundaria de esa RC diferente a la diabetes. Bueno, y otra cosa importante de este cuadro es que conforme va apareciendo la más proteinuria, ¿no? Cuando pasemos ya en microalbuminuria, el riesgo de muerte va aumentando del paciente también. O sea,
porque recuérdense que la proteinuria, desde la microalbuminuria, que ya es el primer signo de una lesión endotelial por la diabetes, ya es un factor de riesgo cardiovascular. Entonces, el microalbuminuria, por ejemplo, el 3% del riesgo de muerte, con macroalbuminuria 4.6% y con insuficiencia renal 19%. ¿no? Entonces, el riesgo de muerte aumenta conforme la nefropatía diabética va evolucionando. Entonces, yo les comentaba aquí, cuando hablamos de microalbuminuria, nefropatía incipiente o proteinuria A2, que es lo último que se le está denominando, lo importante es lo que me he mencionado, ¿no? Se presenta generalmente a los 5 a 15 años de enfermedad, mínimo 5 años de enfermedad en el diabético tipo 1. En el diabético tipo 2, como no sabemos cuándo comenzó la diabetes, generalmente puede estar presente al momento del diagnóstico. En los pacientes diabéticos tipo 1, generalmente el 80% va a progresar a enfermedad renal crónica, mientras que en el diabético tipo 2, solo el 20% de los pacientes que presentan microalbuminuria van a progresar a enfermedad renal crónica. Ya les dije que la microalbuminuria es un factor de riesgo cardiovascular y muerte, y teniendo 5 años más, el paciente probablemente ya va a presentar macroproteinuria, que es este otro que está acá, no macroproteinuria o nefropatía clínica o A3. Cuando la proteinuria es mayor de 300 miligramos en orina en 24 horas, puede evolucionar a lo que es un síndrome nefrótico, o sea, una proteinuria más severa, y mientras más severa la insuficiencia, el riesgo de progresión de la insuficiencia renal es mayor, ¿no? Un paciente que tiene proteinuria va a progresar o va a disminuir su tasa de filtración glomerular entre 5 a 10 mililitros por minuto por año, es bastante. Lo normal debería ser que pierda 1, un paciente que esté bien controlado, pero un paciente que no podemos controlar la proteinuria va a progresar, va a ir perdiendo entre 5 a 10 mililitros de tasa de filtrado glomerular por año. Generalmente el 90% de los pacientes diabéticos tipo 1 ya tienen retinopatía, y en los diabéticos tipo 2, el 60% de los pacientes ya tienen retinopatía. Esto es lo que les digo que es importante, ¿no? Una vez que nuestro paciente ya se opera los medio gramo y no se ha podido controlar, muy probablemente que ya con el tiempo, en los siguientes 5 años, ya haya una disminución de la función del riñón y el paciente comience a presentar enfermedad renal crónica en un plazo de 5 a 10 años más. Es lo que hemos comentado, no se olviden de la regla de los 5. Entonces, sí es tan importante la proteinuria para el diagnóstico y para la progresión. Entonces, ¿cuándo vamos a determinar si el paciente tiene proteinuria para identificar si tiene nefropatía diabética? Todo paciente diabético tipo 1, pasados 5 años, recién debemos investigar, hacer su estudio de screening para microalbuminuria. Mientras que en todos los diabéticos tipo 2, ya desde el inicio de la diabetes tipo 2, como hemos dicho, ya puede ser que muchos pacientes hayan tenido la diabetes subclínica desde antes. Entonces, ni bien el paciente lo identificamos que tiene diabetes, hay que hacer un primer estudio de búsqueda de proteinuria en este tipo de pacientes. Entonces, en los diabéticos tipo 2, al mismo momento del diagnóstico de la diabetes, ya podríamos hacerle un estudio de microalbuminuria y se hace anual. ¿Cómo es que qué métodos hay para medir lo que es la albuminuria, ¿no? Generalmente son 2 métodos importantes. El primero es la orina de 24 horas, ¿no? La orina de 24 horas, ya hemos dicho que microalbuminuria es cuando tiene de 30 a 300, macroalbuminuria cuando tiene más de 300. Sin embargo, el problema de la orina de 24 horas es su recolección, ¿no? Que para algunos pacientes, sobre todo ahora que tenemos pacientes cada vez más añosos, es a veces un poco complicado. Muchos sufren ya de problemas de la memoria, no se recuerdan, otros sufren de incontinencia urinaria. Entonces les es muy complicado. Aquellos pacientes en que no le podemos pedir la orina de 24 horas, salió un examen que se llama el radio o la tasa albúmina creatinina en orina simple, ya en una muestra de orina simple. Entonces no necesitamos contar la orina 24 horas. Falta la muestra en la mañana, le pedimos cuánto de albúmina hay en esa muestra y cuánto de creatinina hay en esa muestra y hacemos una tasa, ¿ya? Y los valores que tenemos aquí van a ser los que van a determinar si el paciente tiene micro o macroalbuminuria.
Si ustedes se dan cuenta, los valores, bueno, obviamente que como es una fracción, es diferente una tasa, acá es miligramos, gramos, a diferencia de la 24 horas que es miligramos al día, pero los valores, si se dan cuenta, en cuanto a mujer y la de 24 horas son muy parecidos, entonces no es tan difícil de poder aprenderlos. En cuanto a pacientes varones, sí, en lugar de 30 300 para microalbuminuria baja de 20 200 y más de 200 ya en macroalbuminuria en pacientes varones. Entonces, este cuadrito también es muy importante que lo aprendan. Me escapo un poquito al tema porque en salud renal, cuando ustedes tengan que investigar en sus pacientes diabéticos, tengan que ver la función renal, tengan que ver si ya tienen problemas de proteinuria, lo que le van a decir, o dentro de su tamizaje, no está solo la creatinina en sangre, sino está esta tasa de albúmina creatinina. Por eso lo tienen que aprender. Hay que saber también que hay factores que pueden alterar lo que es la microalbuminuria, ¿no? Que puede hacer que tengamos proteinuria, microalbuminuria, ¿ya? Microalbuminuria, porque estos factores, por ejemplo, infección urinaria. Recientemente tenía un paciente con ejercicio que me la derivaron, una paciente fisicoculturista que consume gran cantidad de proteínas y hace buen ejercicio y encontraron una proteinuria, microalbuminuria en su orina. Entonces, el ejercicio, la ingesta de proteínas aumentada, la fiebre, la insuficiencia cardíaca, la crisis hipertensiva, infección urinaria, pueden producirte una microalbuminuria. Ninguna de estas te produce proteinuria más de 1 gramo, ¿ya? Entonces, si la proteinuria es más de 1000 miligramos, algo debe haber. Es una proteinuria cierta, ¿ya? No le puedes decir, puede ser por su infección urinaria. Ninguna urinaria, ninguna fiebre te produce más de 1000 miligramos de proteína. ¿Y cómo es lo que se trata la nefropatía diabética? Obviamente controlando sus factores de progresión. Un control de glicemia estricto con la insulina, si no se puede mantener con lo que es la vía oral, el control de la presión arterial, el control de la proteinuria, ¿no? Etcétera. Acá vemos cuáles son las recomendaciones, ¿no? Tener un nivel de glicemia óptimo. El nivel de glicemia no lo hacemos con glucosa en ayunas, lo hacemos con hemoglobina glicosilada. Para que no dañe el riñón, la hemoglobina glicosilada tiene que ser menos de 7. La presión arterial tiene que ser menos de 130/80 y menor aún el objetivo si el paciente presenta proteinuria. Tiene que tener el LDL menos de 100, los triglicéridos menos de 150. La dieta tiene que ser baja en proteínas, porque si le damos más proteínas, más proteinuria, ¿no? Salvo que el paciente esté en un caso de desnutrición crónica, cambios en el estilo de vida, son importantes. Entonces, dentro de lo que es el tratamiento de la proteinuria, destaca el uso de YECAS o ARA2. El YECA y el ARA2, que ustedes saben que son antihipertensivos, que ya han llevado su curso de cardiología, son de primera línea para el control de presión arterial en paciente diabético y con insuficiencia renal crónica. Entonces, el uso de YECA o ARA2 es importante porque no solo es una droga antihipertensiva, sino es antiproteinúrica y es una droga antiinflamatoria y antifibrótica. Recuérdense que le hemos echado mucho la culpa a la angiotensina 2 como fisiopatología de esta nefropatía diabética. Entonces, el usar YECA o ARA2 para frenar la angiotensina 2 hace que sea la droga de elección en los pacientes con nefropatía diabética. ¿Ya? Entonces, tanto así que aquellos pacientes que tienen microalbuminuria, sean hipertensos o no sean hipertensos, deben recibir lo que son YECAS o ARA2, ¿ya? Esto que no se les olvide. Así el paciente diabético que ya tenga microalbuminuria, así sea normotenso, debe recibir una dosis pequeña, ya, de lo que es YECA o ARA2. Obviamente, si el paciente es hipertenso, debe estar dentro de sus principales medicamentos el uso de un YECA o ARA2, ¿ya? Entonces, no se olviden, un paciente puede ser normotenso, pero está perdiendo albuminuria o proteínas por la orina y es diabético, hay que iniciarle YECA o ARA2 a una dosis mínima. La mitad de dosis o cuarta parte de la dosis es suficiente como antiproteinúrica y no te va a bajar la presión arterial, que es uno de los temores que tienen muchos médicos.
¿ya? Entonces, cuarta parte de la dosis o mitad de una dosis te sirve como antiproteinúrico. Entonces, hablamos de la glomerulonefritis aguda posinfecciosa, ¿no? Ya sabemos que la glomerulonefritis aguda posinfecciosa más frecuente, existen diferentes virus, bacterias que te pueden producir glomerulonefritis, pero la más frecuente es la glomerulonefritis postestreptocócica y la que es la que vamos a hablar en estas diapositivas, ¿no? Como responsable es el germen, el estreptococo beta hemolítico, ¿no? Del grupo A o estreptococo piógenes, y es una enfermedad que se caracteriza por depósitos de complejos inmunes, ¿no? Que están relacionados al antígeno por este estreptococo, digamos, ¿no? Hubo una infección previa por este estreptococo, se generaron o quedaron antígenos y se desarrollaron anticuerpos frente a este antígeno, que estos anticuerpos persisten y estos anticuerpos reaccionan con algunos componentes del endotelio, del glomérulo y comienzan a lesionarlo. Entonces, se van a unir un anticuerpo con un antígeno, van a llegar al endotelio y van a favorecer una activación del complemento. Ustedes ya saben que el complemento generalmente se caracteriza por dos cosas, porque produce quimiotaxis de diferentes polimorfonucleares, linfocitos, y van a inflamar todo lo que es el glomérulo y producir una lesión glomerular, sobre todo del endotelio. Y por otro lado también el complemento va a como producir una lesión de membrana, un complejo de ataque de membrana y se va a lesionar la membrana basal. Lo que se va a caracterizar esta activación de complemento es que va a haber en la patología se va a ver una glomerulonefritis proliferativa, ¿no? Proliferativa porque va a haber una gran cantidad, una proliferación de lo que son polimorfonucleares, linfocitos, ¿no? Si ustedes ven aquí una gran proliferación de polimorfos de estas células, y es por eso que se conocen como una glomerulonefritis proliferativa. Entonces, ya hemos dicho, esta formación de complejos se van a alojar en lo que es en el endotelio, van a producir proliferación de estas células a nivel endocapilar, infiltración celular, lo que denominamos glomerulonefritis proliferativa. Se va a dañar el glomérulo, sobre todo el endotelio, y va a aparecer síndrome nefrítico. Va a aparecer hematuria, va a aparecer proteinuria, va a disminuir el filtrado glomerular, oliguria, va a haber aumento de reabsorción del sodio para combatir esta oliguria y aumento del volumen plasmático, edema, hipervolemia, hipertensión arterial, todo lo que hemos hablado de los componentes del síndrome nefrítico, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. El síndrome nefrítico. Entonces, la presentación más frecuente de la postestreptocócica es en niños, generalmente con un pico entre 8 años de edad, y la forma más frecuente de presentación es como un síndrome nefrítico. El 75% de los pacientes que tienen glomerulonefritis postestreptocócica se manifiesta a través de un síndrome nefrítico, un porcentaje de 20% simplemente como hematuria. Es raro que te dé un síndrome nefrótico, ya es muy raro. Lo otro importante, como le hemos dicho, es que tiene que haber habido una infección previa, y lo importante aquí es que la infección previa generalmente lo ha tenido durante mucho tiempo atrás, generalmente una faringitis, una infección respiratoria 15 días o 2 semanas antes, o una infección dérmica o de la piel unas 3 semanas antes. Entonces es importante, si nos viene un paciente con características de síndrome nefrítico, hematuria y las otras, averiguar si semanas antes ha pasado por algún tipo de infección respiratoria o dérmica. Y ya les dije también que era estacional, o sea, más frecuente en invierno porque tiene que ver con infecciones respiratorias. Existe este periodo de latencia de unas 3 semanas entre que estuvo la infección respiratoria o dérmica y que se presentan los síntomas. El 100% de los pacientes hacen hematuria, o sea, hematuria es un signo clave, el 90% también hacen los edemas. Ya les comenté que los edemas generalmente no son con colecciones en tercer espacio como ascitis, pero sí es un edema más generalizado, es un edema duro, por sobrecarga se produce hipertensión arterial. En los casos más graves, ¿ya? Si bien es cierto el síndrome nefrítico, esta glomerulonefritis postestreptocócica es de pronóstico benigno, la presentación clínica muchas veces es muy aparatosa, ¿no? El síndrome nefrítico se caracteriza por ser muy aparatoso, porque el paciente hace oliguríca,
¿no? Entonces, eso hace que el paciente retenga líquido, se le suba la presión, muchas veces hace emergencias hipertensivas, encefalopatía, cefalea, vómitos, puede llegar a convulsionar, sobre todo los niños, y también puede producir una congestión circulatoria, congestión pulmonar, edema pulmonar, ¿no? Por retención de sodio y agua. Entonces, la presentación puede ser aparatosa, pero lo bueno es que es muy transitoria y bien manejada, no deja ningún grado de compromiso crónico, ¿no? Entonces, más del 90%, también le había comentado que los pacientes tienen una hipocomplementemia del C3, para diferenciarlo de la inmunoglobulina A, y que generalmente tienen el complemento bajo que se va normalizando a las 12 semanas. La mayoría si no normaliza el complemento, entonces habría que buscar otras enfermedades que van con complemento bajo, como una membrana proliferativa. La mayoría de enfermos, el 90% tienen una antiestreptolicina positiva, entonces hay que pedirle un ASO a estos pacientes. Y como les dije, generalmente estos pacientes, como tienen un cuadro clínico florido y se dan en niños, generalmente no requieren de una biopsia renal. Y también porque el pronóstico generalmente es muy bueno. Es aparatoso, pero es bueno. En el 95% de los pacientes, la recuperación clínica e histológica es total. ¿Ya? El tratamiento es simplemente sintomático, es decir, la dieta sin sal, controlar los líquidos, tratar la hipertensión arterial, mientras que esperamos que vaya disminuyendo lo que es esta inflamación de la endotelial. Otra enfermedad muy importante es de glomerulopatía secundaria es lo que es la nefropatía lúpica, ¿no? Entendiendo la nefropatía lúpica como aquellos pacientes que ya tienen diagnóstico de lupus eritematoso, ¿no? Siendo ya lúpicos, comienzan a presentar proteinuria, más de medio gramo en 24 horas, tienen cilindros hemáticos o tienen hematuria glomerular. Entonces, un paciente lúpico que tiene hematuria glomerular, cilindros hemáticos o proteinuria más de medio gramo en 24 horas, es un paciente que tiene una nefropatía lúpica. Generalmente entre el 30 al 35 pacientes, 30, más o menos la tercera parte de los pacientes, cuando tú diagnosticas un lupus, probablemente también tengan una nefropatía lúpica, ya también tengan daño renal en el momento del diagnóstico de lupus. Y casi entre el 60 al 80% de los pacientes lúpicos en algún momento van a hacer un compromiso renal, es decir, una nefritis lúpica. O sea, digamos, por así decirlo, el compromiso o la nefropatía lúpica es muy frecuente en los pacientes con lupus, ¿no? Hasta el 80% en algún momento, 8 de cada 10 pacientes con lupus en su momento van a tener compromiso renal, ¿no? Y si obviamente no tenemos todavía el diagnóstico de lupus, nos viene un paciente con síndrome nefrótico que todavía está en estudio, entonces el hecho de encontrarle un ANA, un anti-DNA o una biopsia renal compatible con nefritis lúpica también va a ser el diagnóstico. Entonces, como sabemos, la nefritis lúpica es el prototipo de todas las enfermedades mediadas por depósito de inmunocomplejos circulantes, ¿ya? Se caracteriza por formación de complejos circulantes, antígeno-anticuerpo, que se van a ir depositando en lo que es la membrana de ultrafiltración, y se produce por una pérdida de la autotolerancia inmunológica, es decir, nuestro organismo no va a poder diferenciar lo que es propio de lo ajeno. Por alguna razón se pierde esa autotolerancia, ¿ya? Y va a haber una hiperactivación de las células B y de las células T, va a haber una hiperactivación de las células B y de las células T, una respuesta, lo cual va a llevar a una respuesta exagerada, una respuesta inflamatoria exagerada, que van a llevar a lo que es la glomerulonefritis. Y por otro lado, también se menciona de que en los pacientes con lupus también está alterado lo que es la apoptosis celular, ¿no? Usted sabe que la apoptosis celular es importante para que las células que se van dañando se vayan retirando. Sin embargo, va a haber también una pérdida de esta apoptosis.
Entonces, la formación de inmunocomplejos, o en algunos casos, algunos anticuerpos, como los anticuerpos antifosfolipídicos, van a producir una activación de las células B, células T, y van a dañar diferentes tipos de órganos, ¿no? Porque no solo es el riñón, hay compromiso en el lupus, compromiso pulmonar, compromiso dérmico, compromiso gastrointestinal, neurolupus, etcétera. Entonces, en el caso del riñón, se van a formar estos complejos inmunes, se van a depositar generalmente en la membrana basal, autodestruyéndola, y van a producir la glomerulonefritis. Lo mismo con algunos anticuerpos, como los anticuerpos antifosfolipídicos. Entonces, obviamente, para confirmar el diagnóstico de un lupus, es necesario hacer una biopsia renal, ¿ya? Generalmente, casi todos los pacientes con lupus que tienen alguna nefropatía lúpica deberían ser biopsiados. Ya todo paciente con nefropatía lúpica debería ser biopsiado. La biopsia va a ser muy importante por 4 razones. Primero, para confirmar el diagnóstico, ¿ya? Lo segundo, para identificar la clase de lupus. Recordemos que el lupus tiene 5 clases, entonces vamos a poder diferenciar qué clase de lupus tenemos, y porque cada clase te trata de una manera diferente, cada clase te da síntomas diferentes, cada clase tiene un pronóstico diferente, entonces también va a servir para establecer el pronóstico, para ver si las lesiones son agudas o crónicas, y según eso, según la clase, según el pronóstico, nos va a permitir planificar un tratamiento. Entonces, hacer una biopsia renal en un paciente con lupus, con nefropatía lúpica, es digamos, primordial. Como les comenté, generalmente, bueno, hay 6 clases de lupus, considerándola la sexta como la lupus esclerosada, ¿no? Que es la vía final. Son 6 clases de lupus. La clase 1 es la mesangial mínima, no solo observable al microscopio electrónico. La proliferativa mesangial, que generalmente está caracterizada por hematuria, y generalmente es por una hipercelularidad mesangial, digamos que también no tanto, no, tanto en clínica como alteraciones patológicas son mínimas, pero ya la más importante venimos lo que es la nefropatía focal, o la clase 3, que se caracteriza porque es focal, porque no es, se están comprometidos menos del 50% de los glomérulos, ¿ya? Menos del 50% tiene lesiones de tipo endocapilar o extracapilar, ¿ya? Endocapilar o extracapilar, va a haber depósitos subendoteliales, y también es importante saber que la nefropatía focal se tiene que, no solo basta decir que es focal, sino que se debe subclasificar según si las lesiones son activas o crónicas, como lo vamos a comentar. Hablamos de nefropatía lúpica difusa, clase 4, que es la clase más común y la de peor pronóstico, cuando las lesiones ocurren en más del 50% de los glomérulos. En más del 50% de los glomérulos. Menos del 50%, nefropatía focal. Más del 50% de los glomérulos afectados, estamos hablando de una nefropatía lúpica difusa. También va a haber depósitos subendoteliales, depósitos, alteraciones también endocapilares. Aquí va a ser muy común que se produzcan lesiones extracapilares, o proliferación extracapilar, las famosas semilunas, ¿ya? O sea, va a haber una proliferación extracapilar. Van a haber también algunas alteraciones características, porque los capilares se van a engrosar y se van a formar los famosos asas de alambre, ¿ya? Entonces, también se va a subclasificar según si las lesiones son agudas y crónicas. Sin embargo, también en la nefropatía lúpica difusa, para hacerlo un poco más complicado, también lo han subclasificado en segmentaria o global, ¿no? De acuerdo, si el 50%, menos del 50% de los glomérulos, o sea, si los glomérulos que han sido afectados tienen la mitad de las lesiones, entonces es algo segmentario. Pero si más del 50% de los glomérulos afectados tienen más de la mitad del glomérulo afectado, se considera como algo global. Como clase 5 tenemos la nefritis lúpica membranosa.
La nefritis lúpica membranosa se caracteriza por un engrosamiento, su mismo nombre lo dice, membranosa. No va a haber mucha proliferación celular, lo que se va a caracterizar es por un engrosamiento de la membrana basal, ya se va a caracterizar por un engrosamiento de la membrana basal. Y aquí incluso en esta nefropatía lúpica membranosa, cuando uno le pone una coloración especial, que es la coloración energética, se van a ver unas pequeñas espículas llamadas spikes, ¿ya? Y finalmente la nefropatía, la 6 de esclerosante, que es cuando ya está todo afectado. Entonces le comentaba aquí que en cuanto a lo que es lo que es la microscopía óptica, no solo nos interesa saber de qué clase es, sino si es agudo o crónico. Ya dijimos que en la focal como en la difusa tenemos que decir si hay cambios agudos y crónicos. ¿Y para qué van a servir? Porque mientras que una biopsia tenga más cambios agudos, es más reversible, ¿ya? Los cambios agudos son reversibles, mientras que los cambios crónicos generalmente ya son irreversibles y están progresando a lo que es a la esclerosis. Entonces, ¿cuáles son los cambios que nos indican que son agudos? Por ejemplo, la proliferación celular de polimorfonucleares, la necrosis fibrinoide, la cariorrexis, las semilunas celulares, la inflamación intersticial, son cambios que nos indican que todo es agudo, que hay una actividad que se puede regresionar. Mientras que lo crónico ya estamos en la glomerulosclerosis, las semilunas fibroepiteliales, la fibrosis intersticial, la atrofia tubular. Entonces, determinar qué tan componente agudo o crónico va a ser importante también para poder ver qué tan agresivos o no vamos a hacer con el tratamiento. Si una lesión es muy aguda o muy activa y se puede regresionar, vamos a ser más agresivos que un paciente que ya tiene digamos, esclerosis y que ya está camino a la insuficiencia renal crónica, ¿no? En esos pacientes el tratamiento probablemente sea más conservador, considerando los efectos adversos de los inmunosupresores. Entonces, acá tenemos un paciente con una glomerulonefritis, ven la cantidad de infiltrado inflamatorio que hay, ya le hemos dicho de que produce, la activación de complemento produce una quimiotaxis de diferentes células, monocitos y linfocitos, ¿no? Y acá vamos a poder ver bien claro lo que es la semiluna, ¿no? Celular que estaba aquí, que está rodeado. Y en la inmunofluorescencia va a ser importante porque la inmunofluorescencia generalmente va a reaccionar o va a ser positiva a diferentes tipos de complementos inmunoglobulinas, ¿no? Generalmente va a ser positiva a casi todas las inmunoglobulinas y casi todos los complementos, como se ve. Es por eso que a a la neuropatía lúpica se le conoce también como la full house porque hay depósito de inmunoglobulinas y depósito de complementos, de todos los complementos y de todas las inmunoglobulinas. Por eso se le conoce como digamos en términos de patología, como el patrón full house. Dentro de las manifestaciones clínicas, ya le dije que las dos primeras generalmente es algo mínimo, simplemente probablemente vaya a haber una hematuria y la función renal sea normal. En la clase 3, que es la focal, al estar solo menos del 50% de glomérulos afectados, generalmente no se va a manifestar con un síndrome nefrótico. Miren, menos del 20% de los pacientes hacen un síndrome nefrótico. Y obviamente, por lo tanto, tampoco va a haber enfermedad renal crónica, ¿ya? A diferencia de la clase 4, donde hay más del 50% de los glomérulos afectados, la principal presentación va a ser el síndrome nefrótico, ¿ya? El síndrome nefrótico va a ser casi en el 60% de los casos, a más de los pacientes van a presentar una proteinuria nefrótica. También va a haber microhematuria, o sea, va a haber no solo síndrome nefrótico, sino también algunas características de síndrome nefrítico, como le conocen algunos. En el 30% de los pacientes van a ser hipertensión arterial, ¿no? Que no es parte del síndrome nefrótico como sí, pero sí del síndrome nefrítico, y van a presentar alguna ya enfermedad o renal o una insuficiencia renal, ¿no? Entonces, si ustedes ven las diferencias entre la clase 3 y la clase 4, y van a ver lo aparatoso que es un paciente con lupus, que se presenta,
con la clase 4, que es la clase más, digamos, que más se ve, ¿ya? La que más se ve en los pacientes con lupus, y es la que tiene el más florida y de peor pronóstico. En la clase 5, como hay una alteración de la membrana, también un engrosamiento de la membrana basal, se va a presentar con un síndrome nefrótico y con microhematuria. Estos, para justo más o menos para hacer es un cuadrito bien bonito para hacer una correlación de lo que es las clases de las nefritis lúpicas con los datos clínicos. Por ejemplo, en las primeras hemos dicho la mesangial y la proliferativa, la creatinina va a ser normal, no hay insuficiencia renal y va a haber microhematuria. Ya en la focal va a haber hematuria, proteinuria, generalmente no nefrótica. Ya hemos visto que el 20% solo hace nefrótica, muy raro hipertensión arterial, muy raro en ocasiones, por eso dice que te aumente la creatinina, ¿ya? Pero sí puede evolucionar con el tiempo hacia la clase 4. En la clase 4, que es la más frecuente, va a haber síndrome nefrótico, insuficiencia renal, es todo aparatoso. Generalmente va a haber una elevación del anti-DNA y de la hipocomplementemia. Recuerden que en reumatología, el tener el ADN, el anti-DNA aumentado y el complemento bajo indica que el lupus está activo. Entonces, esta clase va a estar asociada a gran anti-DNA alto como a hipocomplementemia. En la membranosa, también es un síndrome nefrótico con hipertensión y micromaturia, y aquí es algo interesante, que la clase 5 muchas veces no va a presentar actividad inmunológica. ¿Qué quiere decir? Que probablemente con esta clase encontremos a esos pacientes que tienen lupus, pero que tienen el síndrome nefrótico, pero con el anti-DNA negativo y con el complemento tampoco no marcado, no disminuido, ¿no? Entonces a veces dices, pero si el anti-DNA está negativo, esto no es un lupus activo, es una nefropatía lúpica activa, debe ser otra cosa. No siempre, como he dicho. Probablemente si tenemos el anti-DNA negativo en un paciente con síndrome nefrótico con lupus, probablemente sea la clase 5. Y bueno, obviamente en la deterioro 6 no hay nada que hacer. ¿Cómo se maneja la nefropatía lúpica? La nefropatía lúpica se maneja con inmunosupresores. En las primeras 2 clases generalmente no se trata el síndrome, no se trata la nefropatía lúpica, simplemente si hay afectación de otros órganos se sigue la medicación hecha por reumatología. Pero en la clase 3 y en la clase 4 sí se trata con inmunosupresores, ¿ya? Se da una terapia inicial de inducción y una terapia de mantenimiento. La idea de la terapia es justo como hoy día conversaba pasaba de visita, justo conversaba con mi residente, porque a un paciente se le había indicado una dosis muy alta de corticoides con una dosis muy alta de micofenolato. Y el paciente había bajado sus proteínas, pero el paciente había llegado con una sepsis, un foco dérmico, con muy oral, con unas lesiones dérmicas. Entonces, lo habíamos, lo que nosotros le llamamos le habíamos hecho inmunosuprimido, una inmunosupresión exagerada, ¿no? Entonces, la idea del tratamiento es disminuir la proteinuria, disminuir la actividad del lupus, pero siempre considerando la toxicidad que tienen los medicamentos inmunosupresores. Entonces, la terapia inicial de inducción, que dura más o menos 3 meses, es una terapia agresiva porque necesitamos rápidamente desinflamar al paciente, ya un tratamiento intensivo, y generalmente dura 3 meses. Y luego ya pasamos a una terapia de mantenimiento que nos va a permitir lograr una remisión sostenida del paciente. Muchas veces, no logramos con la terapia de 3 meses lograr una remisión completa de la proteinuria, pero no hay problema. Con una remisión parcial de al menos del 50% está bien, y todavía con la terapia de mantenimiento podemos esperar que se produzca la remisión en esta parte, ¿no? No tenemos que disminuir o estar obligados a dar una inmunosupresión exagerada porque nos vamos al otro lado de la sobreinfección.
Acá, como dice, la remisión puede presentarse durante la fase de mantenimiento. La terapia de mantenimiento, la de inducción dura 3 meses y la de mantenimiento generalmente dura aproximadamente 2 años, ¿ya? La terapia de inducción generalmente es con corticoides, llámese prednisona o pulso de metilprednisolona, y se asocia a micofenolato o a ciclofosfamida, ¿ya? Los dos tienen igual eficacia, solo que ustedes sabrán ya que la ciclofosfamida tiene muchos efectos adversos, sobre todo a nivel de médula ósea, pero ambas son iguales de efectivas, ¿ya? Se da durante los 3 primeros meses, y para la terapia de mantenimiento ya la dosis de prednisona es mínima, una dosis menos de 10 miligramos al día, y podemos quedarnos con el micofenolato, o también otro medicamento importante es la ciotropina. También iguales de eficaces, la ciotropina es mucho más barata, depende de lo que tengamos a la mano. Y como hemos dicho, el tratamiento generalmente es de 2 años y se debe mantener hasta 1 año después de alcanzar la remisión. Y la glomerulomatía membranosa, que no lo hemos mencionado, el tratamiento también es base a corticoides y a micofenolato. El pronóstico obviamente va a depender del grado, de la clase de nefropatía que tengamos. En los primeros 2, que sabemos que son los mínimos, la sobrevida del renal es del 90%, y la de peor pronóstico es la grado 4, ¿no? La grado 4 es la que tiene peor pronóstico, el 60% de los pacientes, la sobrevida renal solo es de un 60%, a los 10 años los pacientes ya están progresando a enfermedad renal crónica, probablemente estadio 5, ¿ya? Entonces, de todos los pacientes lúpicos que tienen nefropatía lúpica, se considera que casi el 20% de los pacientes van a llegar a diálisis, ¿ya? Y de ese 20%, casi todos, o casi el 90%, han tenido nefropatía lúpica tipo 4. ¿Y cuál es un factor importante para ver el pronóstico? Es la respuesta al tratamiento instaurado. Es decir, si nosotros llegamos con el tratamiento instaurado a conseguir una respuesta parcial, es decir, la respuesta parcial quiere decir que logremos disminuir la mitad de la proteinuria que tenía. Si el paciente tenía 12 gramos, que tenga menos de 6 gramos. Si solo conseguimos eso con los 6 primeros meses del tratamiento, como veremos aquí en este estudio, la sobrevida mejora bastante. Esto es, por ejemplo, es la sobrevida de los pacientes que no lograron alcanzar la proteinuria a menos del 50%, y esto es lo que sí logramos alcanzar, al menos una respuesta parcial. La sobrevida en los meses es bastante diferente. La vasculitis, que no es otra cosa que también es una enfermedad inmunológica, ¿ya? Pero es una enfermedad inmunológica parecida y diferente a lo que es el lupus. Parecida en que también hay una pérdida de lo que es la tolerancia inmunológica, también hay una pérdida de esta autotolerancia inmunológica, como he mencionado, pero en este caso se van a afectar los vasos sanguíneos, ¿ya? Por eso se llama vasculitis, va a haber una inflamación de los vasos sanguíneos, y generalmente se va a manifestar, las vasculitis van a ser más sistémicas, ¿no? Va a haber daño de diferentes órganos, y dentro de esos órganos va a incluir el riñón. Entonces, de la vasculitis existen diferentes tipos de vasculitis de acuerdo al tamaño de la arteria que ha sido afectada. Sin embargo, nosotros no vamos a quedar con las vasculitis de pequeños vasos, porque son las que realmente afectan el glomérulo y por ende a la membrana de ultrafiltración. Entonces, nos hemos dicho que nos vamos a quedar con estas, las vasculitis de pequeños vasos, porque son los que producen glomerulonefritis. Pero aparte de glomerulonefritis, como hemos mencionado, también hay alteraciones de los vasos sanguíneos de otros órganos. La piel se produce púrpura, se puede producir, es común en el pulmón, hemorragia alveolar, se puede producir también escleritis, uveitis, alteraciones oftalmológicas, alteraciones gastroenterológicas, etc. Entonces, nos vamos a ocupar solo de las
vasculitis de pequeños vasos. A estas vasculitis de pequeños vasos también se le conoce como ANCA positivo, ¿ya? ¿Por qué se denomina ANCA positivo? Porque ANCA viene de la producción de anticuerpos antineutrófilos, ¿no? Los anticuerpos, los anticuerpos que activan, de activación de neutrófilos, de eso viene estas siglas de ANCA, anticuerpos de activación de neutrófilos, que generalmente son de dos tipos, ¿no? El ANCA MPO, la amiloperoxidasa, y el ANCA PR3 o antiproteinasa. Entonces, casi en el 90% de las glomerulonefritis de las vasculitis de vasos pequeños van a presentar ANCA. Hay un 10% que puede ser que tengan ANCA negativo. Dentro de estas vasculitis de vasos pequeños o ANCA positivos, hay tres que son principales, que lo vamos a ver. La poliangitis microscópica, la granulomatosis de Wegener y la granulomatosis eosinofílica o de Church-Strauss, ¿no? Y como hemos dicho, mientras que la patología aquí cambia un poquito, se diferencia un poco, porque si bien es cierto hay una pérdida de la tolerancia inmunológica, aquí no va a haber depósitos de inmunocomplejos. Lo que va a haber aquí es la producción de anticuerpos de activación de neutrófilos. Va a haber una producción de estos anticuerpos antineutrófilos que van a provocar que se activen los neutrófilos, valga la redundancia, estos anticuerpos van a hacer que se activen los neutrófilos, y los neutrófilos van a ir al endotelio, y en el endotelio van a producir una respuesta inmune, ¿no? Y la respuesta inmune va a consistir en producir una necrosis, ¿no? Una necrosis del tejido con una formación de fibrina, una agregación de neutrófilos, una inflamación a nivel del endotelio, y con el tiempo no solo esto se atraen neutrófilos, sino también se comienzan a atraer algunos monocitos y algunos macrófagos, y se comienzan a formar unas células multinucleadas, ¿no? Que nosotros le llamamos células de granuloma, y van a formar lo que se denomina la granulomatosis necrotizante. Granulomas, ¿ya? Entonces, no es con depósitos de inmunocomplejos, sino con activación de anticuerpos antineutrófilos. Todas las vasculitis de pequeños vasos sanguíneos van a llegar a esto, ¿no? Una vasculitis necrotizante. Entonces, todas van a producir una vasculitis necrotizante. Como les dije, no va a haber depósitos de inmunocomplejos, a diferencia del lupus. Por lo tanto, a estas también se les conoce como pausinmune, porque no va a haber depósitos de inmunes. Pausinmune se le conoce a las vasculitis de pequeños vasos ANCAS. Y como le dije, hay de tres clases, ¿no? Las tres clases van a producir finalmente una glomerulonefritis necrotizante, ¿ya? Con formación de granulomas, sobre todo en la de Wegener y en la de Church-Strauss, ¿no? Vamos a ver aquí la polangiitis microscópica. La vasculitis polangitis microscópica es una vasculitis que generalmente se va a presentar como un síndrome pulmón-riñón, ¿no? Se puede presentar como un síndrome pulmón-riñón. Es decir, la afectación no solo va a ser renal, sino también va a afectar va a haber una hemorragia pulmonar. En el 40% de los casos se va a presentar como un síndrome de pulmón-riñón. Muchas veces también se puede presentar como una glomerulonefritis rápidamente progresiva, ¿no? La glomerulonefritis rápidamente progresiva es aquella en que la creatinina comienza a subir rápidamente en cuestión de semanas, de una forma subaguda, ¿no? La polangiitis microscópica es muy común, sobre todo en adultos mayores de más de 60 años, o sea, en adultos de edad mediana, más de 60, ¿no? En ancianos, en adultos y en ancianos en más de 60 años. También hay un grupo de pacientes que pueden presentar vasculitis entre 20 y 30 años, pero el pico más alto son en los mayores de 60 años. Generalmente se produce hematuria y una proteinuria no nefrótica, ¿no? Esto también es una característica importante, porque si comparamos la vasculitis con el lupus generalmente es bien nefrótico y la vasculitis no tanto. La vasculitis es
más subnefrótica, pero sí con más tendencia a la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Entonces, en el pulmón va a haber la hemorragia alveolar, el pulmón riñón, hemoptisis, y lo que se va a presentar, como les dije, que había dos tipos de ANCA, ¿no? El ANCA que va a estar presente aquí es el ANCA MPO, ya que patrón perinuclear, el MPO va a ser positivo, y la biopsia renal ya hemos dicho que va a ser glomerulonefritis necrotizante, inmunonegativa o pausoinmune, sin depósito de complementos y con proliferación de semilunas, ¿ya? Esto es importante, no se olviden, que es el ANCA de la PAM, de la microscópica, es MPO. Es en adultos mayores de 60 años, y no se olviden que se puede presentar como un pulmón riñón. Entonces, aquí, por ejemplo, hay una anatomía patológica, acá están los glomérulos, esta es una coloración especial que se llama tricrómico de Mason, que se encarga de pintar lo que son las fibras, ¿no? Donde está celeste porque ya está bien esclerosado, pero se puede ver bastante lo que es el patrón inflamatorio, ¿no? Periglomerular, se ve también como una semiluna, también peritubular, ¿no? La semiluna bien marcada. Entonces, y lo que es en la parte clínica, cuando se presenta con un síndrome pulmón-riñón, es bien aparatoso porque el paciente viene con una insuficiencia respiratoria, ¿ya? El paciente te llega con una insuficiencia respiratoria, con hemoptisis, que puedes pensar que es una tuberculosis, ¿ya? Con una insuficiencia respiratoria, con hemoptisis, con una anemia severa, el paciente llega con una hemoglobina bien baja, pero sin pérdida de sangre evidente, y es porque hay una hemorragia alveolar. A la radiografía, muchas veces, mira, el patrón es moteado y podría confundirte con una congestión pulmonar. Entonces, la tomografía es importante, muchas veces le hacemos, con ayuda del neumólogo, pasamos una fibroscopía para ver si lo que hay dentro de los pulmones o de los bronquios es sangre o es otra enfermedad. La granulomatosis de Wegener es la otra, ¿no? La otra tipo importante de vasculitis. Aquí ya, como su mismo nombre lo dice, tiene granulomas, es una granulonefritis con granulomas, es decir, con estas células multinucleadas que se han juntado con los neutrófilos. Y lo importante aquí, de la de Wegener, es que generalmente afecta la parte respiratoria y luego afecta la parte renal, ¿ya? O sea, de todo, mientras que en el pulmón riñón mientras que en la PAM solo un 40% afectaba lo que es el pulmón y el riñón y el pulmón, aquí generalmente la afectación respiratoria está predominante, ¿ya? Y también puede ser el riñón. Y también el paciente tiene síntomas prodrómicos, tiene fiebre, tiene rinorrea purulenta, úlceras nasales, tiene poliartralgias, ¿no? Puede tener tos, hemoptisis, y también la proteinuria es nefrótica. Ahora, en la de Wegener, el ANCA que está presente no es el MPO, sino el R3, que es patrón citoplasmático. Y la biopsia es muy similar. Y finalmente, el síndrome de Church-Strauss, que es mucho más raro, incluso solo el 30% de los pacientes con Church-Strauss hacen... el Church-Strauss se caracteriza porque generalmente se produce en pacientes asmáticos. ¿Ya? Es una inflamación granulomatosa rica en eosinófilos, generalmente hay eosinofilia, el paciente tiene asma, antecedentes, y generalmente siempre hay afectación de la vía respiratoria y solo en un 30% va a afectar el riñón. Es decir, la PAN generalmente es más renal, también puede ser respiratoria, la Wegener respiratoria y también renal, mientras que el Church-Strauss generalmente es respiratoria, salvo algunos casos, que puede ser de tipo renal, pero siempre está asociado a asma y eosinofilia. El tratamiento de la vasculitis es muy parecida a la de lupus, una fase de inducción, una fase de mantenimiento, y generalmente es con micofenolato y con ciclofosfamida, ¿ya? Y finalmente vamos a hablar de lo que es la amiloidosis renal. En cuanto a la amiloidosis renal, cuando hablamos de amiloide estamos hablando de unas sustancias que se caracterizan por tener una proteína beta plegable, ¿ya? Y esta proteína beta plegable es tan densa que va a comenzar a acumularse a nivel glomerular
y va a producir obviamente un deterioro de la estructura glomerular. ¿Y por qué se produce la amiloidosis renal? Puede ser de dos tipos, la amiloidosis primaria o AL y la amiloidosis secundaria o AA. La amiloidosis primaria o AL se caracteriza porque es un depósito de cadenas ligeras tipo lambda, por eso se llama AL, amiloidosis lambda, ¿no? Y generalmente es secundario a una discrasia de células plasmáticas, como en el mieloma múltiple, ¿no? Células plasmáticas que están produciendo cadenas ligeras en exceso y que se depositan y producen una amiloidosis primaria. Pero también la amiloidosis secundaria generalmente es en aquellos pacientes que tienen enfermedades inflamatorias crónicas de muchos años, que puede ser una enfermedad inflamatoria infecciosa, tipo tuberculosis, tipo osteomielitis, tipo sinusitis crónica, o puede ser de una causa no infecciosa como una artritis reumatoide, una espondilitis anquilosante. Recientemente, hace 3 meses, hemos tenido un paciente con 18 gramos de proteinuria, con antecedente de espondilitis anquilosante, y en la biopsia renal salió la amiloidosis. Entonces, el amiloide, bueno, hemos dicho, se deposita en los órganos y altera su función, y lo principal es que se manifiesta como un síndrome nefrótico florido, es decir, unas proteinurias, debe ser, junto con la diabetes y junto con la membranosa, las que son las 3 etiologías que dan más, son proteinurias agresivas, nefróticas, ¿no? No estoy hablando de 4 gramos ni 6, estoy hablando de por encima de 12 gramos probablemente. Entonces, eso hace que tengan esa proteinuria tan agresiva, hace que el pronóstico sea malo. El 70% de los pacientes van a ingresar a diálisis, 7 de cada 10, y lo que histológicamente vamos a ver es este depósito de este material raro de aspecto nodular en el mesangio y los capilares glomerulares, ¿no? Que al microscopio se va a caracterizar por ser rojo Congo positivo, y a la luz polarizada va a tener un color tipo verde manzana, ¿no? Entonces, cuando ustedes tienen un paciente con un síndrome nefrótico florido, nunca se olviden, por favor, 3 enfermedades básicas. Si es secundaria, la amiloidosis, entonces le lleva a hacer un estudio, obviamente, de todas maneras, su biopsia grasa. ¿Ya? La biopsia grasa permite encontrar amiloides, depósitos de amiloides en la grasa, ¿no? Es una manera indirecta y no tan cruenta como una biopsia renal para empezar por un estudio de amiloidosis. La otra es la nefropatía diabética. La nefropatía diabética también puede producir un síndrome nefrótico florido, ya hemos hablado bastante, con una evolución muy torpe y rápida en menos de 5 años a diálisis. Y la tercera, que ya no es secundaria sino primaria, es la glomerulonefritis membranosa, que ya ayer se han referido. Entonces, esto es lo que es la exposición por mi parte. Quería saber si ustedes tienen alguna pregunta al respecto. La exposición es extensa, abarcar todas las glomerulopatías secundarias no es tan fácil. Hemos intentado tocar las principales, ¿ya? Entonces hay cosas que se tienen que quedar grabadas en sus mentes. Primero, siempre que les llega un paciente con proteinuria, tienen que tratar de hallar el síndrome, ¿no? Tienen que tratar de hallar el síndrome. Si es nefrótico, nefrítico, ya ustedes han visto sus componentes, 5 componentes para nefrótico y nefrítico. Una vez que ya han dado su síndrome, tienen que ponerse a buscar la etiología. Y la etiología, para eso ustedes, para facilitar la etiología, si es nefrítico, no se olviden de estudiar su cuadrito por edades, por complementos. Si es nefrótico, ya vieron la gran cantidad, el gran protocolo que tiene que hacer el paciente para tratar de hallar la causa. Hemos visto causas infecciosas, metabólicas, causas de hipertensión, causas de cáncer, tuberculosis, VIH, medicamentos, enfermedades congénitas, autoinmunes. Entonces, tratar de identificar cuál es la causa y, de acuerdo a eso, decidir si el manejo va a ser solo conservador, es decir, con YECA o ARA2 como antiproteinúricos, o le vamos a agregar inmunosupresores. Hay que individualizar cada paciente es diferente. O sea, en la teoría te dice muy bonito, utiliza tal, pero el paciente tiene no solo una comorbilidad, tiene varias comorbilidades. Por ahí resulta que es diabético también, por ahí resulta
él también ha tenido algún antecedente de cáncer, es hipertenso, tiene gotas, entonces eso lo hace que en la práctica sea un poco diferente y que cada paciente lo tratemos de individualizar. No se olviden de que el tratamiento inmunosupresor no es pues echarle, digamos, paracetamol a los pacientes, ¿no? Tiene sus efectos adversos. Ahorita, como les dije, tengo un paciente hospitalizado por una sepsis, por sobreinmunosupresión. Entonces, si no todas las glomerulonefritis secundarias usan inmunosupresores, ¿de acuerdo? Hay que tratar siempre la causa secundaria. Por ejemplo, si la causa era un cáncer de, digamos, es un linfoma, hay que tratar el linfoma. Si es un cáncer un cáncer epitelial, un cáncer de próstata, hay que tratar la próstata. Si es VIH, hay que tratar el VIH, es la única forma, no se da inmunosupresores, hay que darle sus antirretrovirales. Entonces, de acuerdo a la causa, se va manejando el síndrome nefrótico. ¿Ya? Creo que sí, creo que eso, no sé, y no se olviden siempre de relacionar, de estudiar su membrana de ultrafiltración, ¿ya? Y para que sepan exactamente por qué se produce cada componente, tanto en el síndrome nefrítico o síndrome nefrótico. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta, ya yo he hablado casi por 1 hora y media. Bueno, entonces tienen harto para estudiar, ayer todo lo primaria, hoy día todo lo secundaria, tienen todavía un par de semanas, así que les deseo suerte. Y gracias, y más bien disculpen por la primera parte que hubo problemas. Hasta luego.